Eh, tú tienes un equipo de chicos y tienes que ver inmediatamente el diagnóstico, los niveles. Ya, no puedes juntar los que no saben, no puedes juntar los que más o menos saben y no puedes juntar los que saben. Tienes que variar para que haya una comunicación y una secuencia, ¿entiende? Y los ejercicios que usted le ponga a hacer sean fáciles de ejecutar. Entonces, ahí, eso es igual, eso es igual. Yo les recomiendo a ustedes, les recomiendo, porque yo a veces les doy material que incluso lo estoy haciendo en segundo año, pero quiero que ustedes se les despierte esa curiosidad, porque el fútbol tiene muchos aspectos y que en la medida que ustedes como entrenadores, algunos ya tienen experiencia, otros solamente le falta la parte académica, otros recién empiezan de cero, no tienen equipo, y eso les cuesta un poco asimilar el mensaje. Pero le voy a transmitir algo que vi de este entrenador de basquetbol, Julio Lamas, que es interesante. Él dice que si uno como entrenador sabe 100, imparte conocimiento, sabe 100, pero el chico, el jugador solo agarra el 20 o el 25, 25 es lo que uno da, es lo que uno sabe. En cambio, si uno da de 35 a 40 y el chico se lleva 35, se lleva 30, pues está más cerca. Y así sucede cuando damos en la tarea de que nos tocó hablar de sesión de entrenamiento. A veces colocamos tareas que no pasan en el juego, colocamos tareas que los chicos no pueden resolver, colocamos tareas que se nos ocurrieron o que las vimos a alguien que le salió muy bien en otro contexto. Pero todos esos aspectos tenemos que ser muy cuidadosos para poder darle al chico lo mejor y así ustedes poder tener la confianza de que su mensaje está llegando, porque de nada sirve muy bien, bien presentado, con su carpeta, con su carra táctica, qué sé yo, ahora con los ayudas de GPS, todos esos aspectos. Pero si el chico no te entiende nada, que no tiene sentido, no tiene sentido. Y cuando uno tiene un diálogo en este caso que yo tengo con ustedes, trato de ser lo más sencillo posible. Y a veces me sueno como fastidioso porque repito muchas cosas. ¿Por qué las repito? Porque quiero que se queden bien instauradas, que ustedes las tengan y que después decidan, esto me sirve, esto no lo puedo aplicar, esto es otro nivel. Porque gran parte, o por no decir todo lo que yo les doy a ustedes, quizás muy poquitos temas son de otros países. La mayoría son extraídos del fútbol de acá, son del libro de acá. Yo tuve la oportunidad cuando recién llegué a Argentina de que tenía un amigo que me daba el link y yo hice un curso acá, ¿entiendes? Hice un curso, eh, como dicen ustedes, pasé por abajo de la mesa, me daban el link, yo entraba y lo aprovechaba, escuchaba, como ustedes. Y no iba a imaginar que iba a tener a los argentinos. ¿Bien? Sin embargo, pues hasta ahora pues todo ha salido normal. Espero que no haya la sección con ustedes. ¿Bien? Entonces, si tienen alguna duda, por mínima que sea, Ceci, los demás compañeros intervienen y listo. No hay problema. Yo no me voy a enojar, al contrario, esa es mi función. Igual que pasa en una cancha. Si un chico no entiende un ejercicio, el deber de él es decir, profe, Manolo, no entendí, y yo le vuelvo a explicar. No me tengo por qué molestar. ¿Estamos claros, chicos? Y Ceci. Perfecto. Sí, Ok, señor. ok. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, lo vengo escuchando. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo anda, Pablo? Ahí te vi que entraste. Sí, sí. Entraste como el chico que llega tarde, ¿no? Llega tarde. Aquí hay Sí, escuelas que los ponen a dar vuelta. Yo no los pongo a dar vuelta. Yo los pongo a que miren el ejercicio para que cuando entren no tengan dificultad. Porque si el chico llega 10 minutos tarde, 15 minutos tarde,
da 6 vueltas a la cancha. 6 vueltas, póngale que son 7 minutos más o 5 minutos más. Mientras lo ponemos en un grupo, son 10 minutos más, 15 y 10, 25. Y mientras echamos agarra el movimiento, empieza al minuto 45. Entonces, aprovecha muy poco la enseñanza. Por eso hay que aprovechar al máximo el tiempo, sobre todo acá que es por horas. Bueno, ¿no hay preguntas? No. No, de mi parte no. Ok, entonces da materia vista. No sé cómo suena acá. No sé si boludo es mala palabra. ¿No? ¿Es normal? Depende. Ah, bueno. No, ahí sí, entonces mejor no la digo entonces. Bueno, que se la repita Ceci el privado a cada uno de ustedes. Ya se te dice así como es. Que es la traducción de nosotros más decente es, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces usted le ponen la B. Ya cuando le ponen la P es porque están muy molestos. Bueno, el tema de hoy es objetivos tácticos en función de las diferentes edades. Para adentrarnos en la enseñanza táctica debemos considerar una serie de factores como el conocimiento del ser humano, del jugador en sí mismo en cada etapa, de sus comportamientos, de su capacidad de comprensión. El sentido de la enseñanza en el aspecto táctico lleva un proceso de aprendizaje teórico, un conocimiento de las acciones para después saber ejecutarlas en el momento adecuado. Por lo tanto, no solo es conocer, sino culminar un proceso con el fin de sacar el beneficio de la acción. Nos enfrentamos a un proceso complejo en el que habrá que combinar los conocimientos con las ejecuciones, con la toma de decisiones, convivencia, no convivencia, sino convivencia, que a medida que se vayan repitiendo, el jugador podrá afrontar con mayor seguridad que un jugador sea competente para realizar una acción de un modo idóneo supone que previamente tenga otro tipo de conocimiento. Encontramos diferentes condicionantes para que una acción se ejecute con posibilidades de éxito. La primera condición es saber lo que voy a realizar. Este conocimiento es un saber teórico, tratando de conocer el concepto y su significado. Esto facilitará el aprendizaje dando fluidez al proceso. Es obvio, ¿no? Es obvio. O sea, tengo que saber lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. La segunda condición es que el jugador tenga una actitud favorable tanto como para asimilar el aprendizaje teórico como una buena actitud para la ejecución de la acción. No se puede ser competente sin una actitud positiva para la realización de cualquier tarea. A veces el futbolista, hay que interpretar, ¿no? A veces uno confunde al futbolista y su reacción ante el descalificando suena como fastidio, como si no le interesara. Y eso molesta tanto a algún compañero como al entrenador. Desde que ofrecen es conocido. La tercera condición es que el que aprende conozca y domine las reglas para ejecutar las acciones. Para llevar a cabo algo hay que aplicar un conjunto organizado de medios y procedimientos, lo que viene a denominarse técnicas de ejecución. Pueden ser eficientes cuando al aplicarlas se logra lo que se quiere hacer, e ineficientes cuando no. Cuarta condición es la propia ejercitación del aprendiz. Entrenar mediante algún procedimiento. Se trata de vivir experiencias con el fin de desarrollar los comportamientos adecuados e ir mejorando en las ejecuciones de las acciones. Michael Polanyi habla del conocimiento personal como un saber único y distinto que se adquiere mediante la experiencia. No habla que en la práctica es donde se adquiere saber que solo la experiencia puede darnos. Los aprendizajes que se pueden adquirir de conceptos y procedimientos son
saberes a los que todo el mundo tiene acceso, pero los personales, los que da la experiencia particular son de cada uno y cada uno los pondrá en juego en su momento determinado y con las peculiaridades que definen a cada persona. ¿Entienden el texto, no, chicos? Y Ceci, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Entienden la diferencia, no? Esa es la diferencia. Una situación es lo que uno ha adquirido de conocimiento a lo largo de su vida, que es el personal. O sea, uno tiene una marca, o como dicen ustedes, una impronta. Y hoy por una cuestión de imitación, usted ve que hay entrenadores que quieren parecerse a los que admiran. ¿Entiende? Ejemplo, los que están en el primer, Mourinho, Bielsa, qué sé yo, Guardiola, para citar tres, ¿no? Tres, Ancelotti. Son entrenadores, usted a veces puede copiar algunas cosas que le sirvieron a él y luego adaptarlas a su contexto. Puede ser que nos sirva, entonces uno lo revisa y si nos sirve, pues lo aplicamos. Y en la medida que usted va aplicando conocimiento y va entrenando, va sumando una experiencia, que esa experiencia es lo que le da a usted la posibilidad de cuando enfrente situaciones de conflicto, usted los pueda mejorar. Ese es el caso, acá hay un caso bastante, que todo es conocido. El señor Miguel Ángel Russo agarró a San Lorenzo cuando se pensaba que San Lorenzo era, yo, nadie lo quería agarrar, él lo agarra en esa tormenta y llevó el barco a buen puerto. Y de ahí, imagino yo, de ahí es que se fijan en él en Boca. Y dice, bueno, Russo nos puede ayudar, porque ya tuvo una experiencia, ya saben lo que puede hacer en este medio. Quizás con la salida de Central, aún siendo campeón, creo, es un punto de vista que uno puede pensar, no sería tan candidato para lo que fue en Boca. Entonces, por esa razón es interesante que ustedes vayan adquiriendo esa experiencia, entrenando, entrenando. ¿Entiendes? Y ahí va, como hace referencia Polanyi, es la fase de ejercitación donde se consuma la competencia, que es aquella que consiste en hacer algo, el logro de la competencia para eso es la integración de algunos comportamientos por parte del que aprende. Eh, Aquí hay unos ítems. A, saber conceptual. B, actitud favorable. C, saber procedimental. Es decir, saber de lo que son los procedimientos. De hecho, no sé si ya les dijeron en psicología o en neurociencia, el mismo que le da psicología le da la neurociencia, el profe Valentín. Sí, todavía neurociencia mucho no. ¿No? Bueno, bueno, hay una memoria procedimental que es la que queda guardada. Recuerda que en un momento hablamos del lóbulo frontal. ¿Se acuerdan? Bueno, bueno, Sí. o sea, todo eso es una secuencia, o sea, es un material, porque yo le doy a ustedes material para que ustedes no lo tienen ahí y ya no veamos más esta clase. No, tienen que repasar de vez en cuando porque hay cosas que conversamos en algunas clases que ustedes tienen relación con lo que ya hablamos. ¿Bien? El saber procedimental, hay una memoria procedimental, que es la memoria que te da, qué es lo que usted siempre hace, lo normal que siempre hace, que queda instaurado. Ejemplo, usar los lentes, cepillarse después de comer, asearse cuando va al baño. O sea, esos son movimientos que usted tiene instaurado. Ah, Lo automático. lo automático. Eso, ahí actúa el sistema, la vagotonía, el vago. ¿Entiende? El sistema vago. O sea, usted tiene hay movimientos que usted hace inconsciente. ¿Entiende? Por ejemplo, la vagotonía, que es algo similar a lo que sucede con usted
usted ha escuchado esa gente que reduce la frecuencia cardíaca al mínimo y parece que están muertos, pero no es que tienen la frecuencia cardíaca al mínimo. Entonces, bueno, no me voy a meter en los temas, pero sí solamente como un comentario. Ejercitación en el hacer. Aquí está el gráfico, tienen todo el material, ¿no? El material. Sí, Aquí sí. está empezando. Conceptos, una flecha, aprendizaje correcto, y va la otra flecha, actitud favorable, la otra, procedimientos. Y abajo, las experiencias. Ese es el aprendizaje correcto. Ahí están las aristas, los ítems. En ocasiones, la realización de una jugada puede verse fácil como espectador desde fuera. La adquisición de conceptos teóricos no es de tener una visión, pero una vez que nos ponemos a realizar la ejecución práctica, la visión puede cambiar. Es entonces cuando tenemos que echar mano a la vivencia de múltiples experiencias con diferentes variables para que un jugador, una vez que le ocurran, pueda desarrollarlas con la máxima seguridad posible. La experiencia rica y variada hace a la persona experta en hacer algo. ¿Entiende? La otra vez comenté con ustedes la visión del futbolista, ¿no? ¿Recuerda? Sí. ¿Qué es la vista interna del jugador? ¿Qué ve? Ustedes se han puesto a pensar por qué razón algunos entrenadores, cuando, sobre todo en chicos, cuando van a hacer un cambio, le ponen la mano en el hombro al niño y tratan de igualarse con la cara y les van explicando lo que tiene que hacer para más o menos coincidir con la misma visión. Porque una situación es, eso está en un trabajo que les di a ustedes o que les voy a dar, que está lo que usted percibe. O sea, ejemplo, si nosotros estamos de frente, ¿no? Ustedes ven, bueno, ahorita por la cuestión de la cámara, yo puedo ver lo que tengo detrás, pero vamos a suponer que estamos viéndonos en la cámara los dos, sin yo poder ver atrás, sin yo poder ver mi foto en la cámara. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo lo que ustedes tienen detrás, pero no puedo ver lo que yo tengo detrás. Y ustedes no pueden ver lo que yo tengo detrás, pero no ven lo que ustedes tienen detrás. ¿Entiende? Esa es la visión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los entrenadores vemos, a ver, les explico acá la visión. Fíjense, nosotros vemos, vamos a poner que aquí está la banca, aquí está la banca. Nosotros vemos esto, 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 esto. El futbolista ve otras cosas, porque el futbolista lo ve, por ejemplo, Sí, desde otro punto de vista. hacen un rombo y ahí se ven, ellos se ven. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de esa visión, a veces el entrenador le pide al futbolista, ¿por qué no llegó Nico? Y Nico, o sea, de donde usted lo puede ver, hace parecer que Nico está cerca, pero Nico está a 4 metros. Lo que pasa es que de donde yo lo veo, alguien me tapa y no puedo ver la distancia. Por eso es que hoy la información llega por la cámara que ponen como con un helicóptero. Anteriormente se llamaba Prozón, que eso mide las distancias. Bien, esa fue una de las primeras que salió de la cámara aérea. Entonces, el futbolista es el que ve y uno a veces lo guía pensando que es la visión de uno y no es la visión de uno, chicos. No es la visión de ellos. Por eso ellos perciben, tienen la disputa mental. A ver, les muestro acá. Ejemplo, tengo acá algunas cosas. Esta es la secuencia de ellos perciben, ven
Viene la disputa mental. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Luego viene la decisión. Decide. La acción. Luego viene la acción. El resultado de esa acción. ¿Entiendes? Resultado de la acción. Luego viene la evaluación. Luego viene la retroalimentación para hacer de vuelta la percepción. Y a la par de eso está la memoria táctica, que está con todas. ¿Entienden? Es más o menos esa secuencia, chicos. Alguien quedó, porque yo la he repetido muchas veces en varias charlas con algunos muchachos. Mira, vamos a hablar de Pablo, ayúdame ahí, por favor. Pablo, o cualquiera que Sí, a sí, usted lo le ha escucho, pasado, usted le ha pasado que hace una jugada y usted la resuelve de una manera. Ejemplo, usted se enfrenta a un defensor, y el defensor lo va a marcar hacia su derecha, que sale por izquierda. ¿Entiendes? Pero resulta de que el defensor, hay otro que le llegó por su izquierda. Ya hay una confusión, ya tienes que buscar otra variable. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que cuando usted le da una solución, no debe pasar de 3. ¿Entiende? Lo más sencillo de esto es esta situación. Ustedes conocen la trenza o el 2 contra 1. Sí. Sencillo. ¿Entiende? Pelota, compañero, marcador. ¿Me siguen? Ok. Paso por atrás. Pelota. Viene a marcarme, la paso. Es el 2 contra 1. Entonces, ahí uno, enseñarla, le dice al chico que vaya a marcar al que tiene la pelota, que juegue en el 2 contra 1. Después le dice, marque al que va afuera. ¿Entiende? Ya van dos soluciones. Y después le dice a él que es en la mitad y él toma decisión. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de una que es la más fácil, para que aprenda el movimiento. La otra dirigida, que sabe si me marcan a mí, se la doy a Pablo. Si me marcan a Pablo, agarro para adentro. Ahora, cuando se queda parado, yo tomo la decisión aquí, ¿qué hago? O cojo para adentro o se la doy a Pablo. Eso lo tiene que ver el contexto, la acción de juego. Entonces, cuando usted tiene esa información y usted va a un partido, usted tiene que recurrir a esas 2 o 3 situaciones que ya previamente usted ha hecho. Digo una que se me ocurre, pero hay un montón. ¿Entiendes? Hay un montón. Puede amagar que va para afuera y coge para adentro, puede amagar que va para adentro y coge para afuera, ya, de acuerdo en donde está. Por eso uno como entrenador, cuando habla con el chico, le dice, mire, trate de que si el jugador aparece, usted busca un espacio. Y uno le dice, si aparece por afuera, coge para adentro. Si aparece por dentro, coge por afuera. Pues usted le puede decir, ahora, si él cuando va a coger para afuera es la tercera, tiene que tomar una decisión en un espacio pequeño, de acuerdo a cómo se entrena. Entonces, ¿qué pasa? Ya son experiencias que ustedes van teniendo y esas las van acumulando. Algo muy sencillo. Todos manejan, ¿no? Todos tienen auto o manejan. ¿Tienen? Sí. Bueno, ejemplo. Van
van conduciendo, tienen que adelantar un auto, perdón, adelantar a un tráiler, es largo. Ya ustedes empiezan a ver, ajá, lo adelanto. Ya ustedes toman en cuenta el vehículo, el auto que viene en contrario. Ya toman ustedes el tiempo. ¿Lo puedo pasar? Ajá. Y si lo paso en esa carretera, vamos a pensar que hay algunos baches. Entonces, ¿cómo hago? Si me tiro para el bache muy cerca de allá, salgo de la baranda. Y si me tiro para este lado, me puede golpear el tráiler. ¿Qué hago? Entonces, esa es la famosa disputa mental. Cuando usted realiza ese movimiento y no le sale, en la siguiente oportunidad ya tiene esa experiencia y sabe que no va, o por lo menos tiene que ver que el auto que venga en contramano venga más lejos. Esa es la decisión que no sale. Pero si le sale, entonces toma todos los recaudos que usted hizo para que le saliera ese movimiento, esa ejecución. ¿Me entiende? Y eso lo administra en la memoria táctica. En su momento, cuando ocurre una situación similar, usted vuelve y recurre ahí, a la memoria, que es a la memoria procedimental. ¿Me entiende? Por eso es que el entrenador, usted repite muchos movimientos, repiten. Y repiten muchos movimientos. Y en fútbol son repetir muchos movimientos a diferentes escalas. Es como el aleteo de las mariposas, ¿me entiende? Ellas aletean, pero son los mismos movimientos, pero a diferentes escalas. El fútbol se repite algunas situaciones, o la mayoría, pero a diferentes escalas. Escalas, distancia, tiempo de juego, espacio. Y el jugador es el que maneja eso, los entrenamientos, para que aprenda unos movimientos. Luego el jugador tiene que tomar la decisión qué y cómo lo hace. ¿Me siguieron ahí, muchachos? Sí, y a todo eso, Manolo, a todo eso también hay que tener en cuenta que se tiene que resolver en milésimas de segundo. Claro. Eso, Ese, eso, eso es lo que hace por ahí a los jugadores diferentes, que antes de que le llegue una pelota ya están un segundo adelantados, ya sabiendo lo que van a hacer. claro. Esa es la Entonces, velocidad. esa es la velocidad mental de cada uno. Algunos Claro, son un claro. poco más de cuando agarran la pelota piensan, y otros son de los que antes de agarrar la pelota ya están pensando en lo que van a hacer. Esos son los Y, Bochini, los y Alonso, exact- Riquelme, por exactamente, decir los conocidos. Riquelme, exactamente. Y en ese caso que explicó de la trenza, se pueden utilizar también herramientas como que el compañero que le pasa por atrás, usarlo como para enganchar, hacer una finta para adentro y utilizarlo, amagar para como que se la va a tirar larga, ponerle un volante por derecha y el 9 Claro, está para adentro y se genera el espacio para uno mismo. claro. Pero son situaciones milésimas de segundo que tenés que mirar tres o cuatro opciones en, en un segundo. Claro. Entonces, Eso es que llaman ahí prescaneo. exacto. Por eso tantos días de semana entrenando y entrenando y entrenando y aprendiendo de errores, contra errores, estaba administrando de si tengo que tardar un segundo más en dar un pase, tengo que hacerlo de primera o en dos toques, Claro, o, o tengo claro, que, o tengo que pensar en vez de un segundo más, 2 segundos más para poder generarme el espacio para yo poder definir una claro, jugada. Yo hablando como delantero, ¿no? El defensor hablará como defensor y el volante como volante, claro. pero mayormente se trata de más o menos de eso. Pero se tiene que resolver en milésimas de segundo y hasta a veces tiempo para resolver tan rápido. Claro, es Pero, la toma de pero decisión. es la Por eso el toma de fútbol se maneja. decisiones, Claro, exactamente. el fútbol, Por eso que los jugadores diferentes como los que marcó recién tienen esa ventaja de que un segundo antes es, ya saben lo que es tienen que hacer y en un toque te resuelven una jugada. a veces hasta más, hasta menos tiempo. Hasta menos tiempo, sí, obviamente. Claro. Entonces, por esa razón, esa es la toma de decisión y hay que trabajarla. Y eso se aprende jugando, compañero. Jugando. Se aprende. Usted Con juega, repetición. juega, juega. Y, Exactamente. come, Y esa repetición del gesto. ¿Mm? y Bueno, sin ir convengamos, más lejos,
sin ir más lejos, perdón, no sé si lo vieron ayer, pero el partido de Táchira ayer con Flamengo fue excelente para mí. Perdió por un solo error defensivo, perdieron una marca, pero tanto en ofensiva y defensiva, los movimientos fueron casi perfectos. Hacía mucho tiempo que no veía un equipo eh, bien Se, laburado tra- en general, se ¿no? trabajó, se trabajó mucho en núcleo ese partido, Edu. Sí, Muy, sí, muy sí, bien, muy constantemente. bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, Acoplado, constantemente. no, Triangulaciones, rombo, constantemente. sí, Claro. no creo que haya habido durante los 90 minutos, 95 minutos que duró el partido, alguna jugada que el equipo haya quedado largo. Siempre Exacto. fueron en A eso me núcleo. Claro, refiero. Sí, 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 sí. Sí, claro, perfecto, y perfecto. eso es una coincidencia que pasa con lo que tú haces y lo que te da el partido. ¿Ves? O sea, Exacto. a No, veces no, un pero fue, partido no es- y También no que es fue un nada también, más. partidazo para mí. también convengamos que fue un trabajo, aparte de los jugadores que son los que realmente transpiran la camiseta dentro de la cancha, es un trabajo trabajado por el técnico, ¿no? Mm. Obviamente, porque Sí, si vos sí, pero a encontrás, ver, el segundo tiempo incluso central izquierdo revolvió la pelota 2 o 3 veces y se puso loco el técnico y lo cagaba a pedo para claro, que siga insistiendo a seguir jugando y corto más que nada. Pero después en líneas generales fue un partidazo, de principio a Qué fin. bueno, qué bueno. Yo la verdad que no lo pude ver. Estaba muerto de frío, No, no, si puede ver la saliendo tarde. repetición, Lo fue voy un a ver, lo partidazo voy muy a bueno. ver, sí, fue lo voy a ver. un partido excelente. Ahí esa es la ventaja que hay ahora, la que no había antes también. Que hoy Eh, podés estudiar al otro equipo y ahí está eh, la viveza del técnico, como en el caso que eh, habló Manuel hace un ratito de Russo, de la experiencia que tiene. Bueno, esos partidos se ganan con experiencia y claro. aparte de eso, que el jugador adentro de la Pero cancha ¿sabe por qué pueda me transmitir. sorprendió, Pablo? Sí, sí, ¿Sabe por qué me sorprendió el partido de Táchira ayer? Porque venía a ser un partido muy malo de local, por lo muy menos el malo. primer tiempo con Central Córdoba. Eh, Sí, sí. Y ese sí fue lo alcancé a ver, Cambió una evolución rotundamente Mauricio. Exacto, en poco lo alcancé tiempo. a ver. Bueno, exactamente. qué bueno, me alegro mucho. Al técnico yo lo entrené jovencito, es nieto del fundador. Y con el padre jugué. El padre tenía una capacidad de toque muy buena. No era muy rápido, pero tenía una técnica de pase bastante alta. Fallaba muy pocos pases. Qué bueno, me alegra. Bueno, terminamos ahí. Ahora, en fútbol, como otros deportes, es una sucesión de movimientos y comportamientos que tienen situaciones complejas. Por esta razón, no se deberá enseñar solo la forma individual, si bien esta es importante, sino la forma de integrar un conjunto de jugadores aplicando las habilidades y características individuales en beneficio del conjunto. La orientación permanente en la enseñanza debe afianzarse en estimular el sentido de creación, la imaginación, lo espontáneo, explotando los saberes de cada jugador para afrontar, planear y resolver en conjunto situaciones de juego. El jugador es un factor primordial. Su importancia no puede ser suplantada ni encasillada en esquemas mecanizados. La capacidad de producir acciones para resolver situaciones, sobre todo en las primeras etapas, donde la imaginación y la creatividad es el motor de las acciones que desarrollan diferentes situaciones eh, que el jugador debe afrontar como son. Y está, por ejemplo, jugador frente a otro, jugador duelo uno contra uno. Espacio, tiempo de anticipación en la redacción. Entonces, muy poco se trabaja el uno contra uno, ¿saben? Jugador frente a dos jugadores, situaciones de inferioridad, acciones de capacidad de decisión, capacidad de movimiento. Jugador y compañero frente a jugadores rivales, duelos uno contra uno, acciones de coordinación, movimientos grupales, elegir opción adecuada. Es más o menos lo que tocábamos en el tema anterior, que tocábamos de que hay que saber estar en el espacio, qué hacer uno contra uno, pero si tienes el hábito del duelo, de uno contra uno, del dos contra uno, supernumérica, ya la decisión que tomes, el vehículo para lograrlo, es más fácil que si no conociera el trabajar duelos. ¿Entiendes?
Enseñanza de la táctica por etapas. La técnica, las técnicas son las herramientas que utiliza el jugador para el desarrollo del juego. Se perfeccionan con la experiencia y se combinan con la táctica para resolver situaciones. El fútbol comprende infinitas situaciones de juego que es imposible abarcar, pero la acumulación de experiencia dotará al jugador de... El jugador puede empezar a alcanzar madurez futbolística alrededor de los 17, 18 años. Ahora bien, ¿cómo enseñar a los niños desde las primeras etapas? Hay que adaptar las reglas del fútbol junto con el juego, a sus posibilidades, a medida que progresen en su conocimiento, acercarlos cada vez más hacia el reglamento del real del fútbol y el fútbol institucionalizado y reglado, que a los niños menores de 9 años no hay que enseñarles el deporte en sí, ni situaciones tácticas específicas del deporte, sino darles la posibilidad de que adquieran una gran experiencia motriz a través de juegos que tengan que ver con la pelota de fútbol, para que luego incorporen paulatinamente las técnicas. Todo ello es una manera muy cercana al fútbol, pero las situaciones se dan por sí mismas y el niño las vivencia. Por lo tanto, entre los 6 y 9 años únicamente debemos orientar la práctica a juegos relacionados con el fútbol, sin estar demasiado reglamentado, y enriquecer al niño motrizmente para que más adelante pueda tener un gran repertorio de movimientos los más coordinados posible. El estilo de entrenamiento debe ser multidisciplinario, utilizar formas de jugada. Hay que fomentar la actitud de búsqueda de soluciones por parte del jugador, reforzándole positivamente de manera continua y ordenar las tareas de sencillo a complejo. Eso es un principio metodológico muy viejo. De lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complejo, pero no lo sencillo a lo complejo también se puede hacer por lo complejo, por lo complicado, pero lo complejo es que es enlazar. Aparecen nuevas cosas que tiene que enlazar el niño y él va de lo sencillo de lo fácil a lo difícil. Objetivos: comprender la finalidad del juego, empezar a situarse en el espacio. Contenidos: direccionar el ataque, meter gol, evitar gol. Prioridades: orientación del juego. Características: balón, imán. Juega solo sin referencias espaciales. Juega solo sin referencias especiales. ¿Alguna pregunta, chicos? Ceci. No, profe, No, perfecto. no, pregunta no. Ahí a lo que estaba refiriéndose Manuel recién ahí de lo que hablaba. En mi opinión, ¿no? En mi opinión, los chicos de 6 a 9 años estábamos hablando. Yo pienso que a los 6 años y medio, ya a los 7 años los chicos están compitiendo hoy, ¿no? Están compitiendo en cancha de 9. Yo pienso que el otro día teníamos una charla de esa con Leandro en el grupo, de que había sacado, creo que de Bélgica, un trabajo, que estaba bueno porque a él le parecía que estaba bien el 1 versus 1 por ahí en chicos de 4 a 6 años, creo que era los trabajos del duelo de 1 versus 1. Y yo le decía que para esa edad, para mi opinión, eh, por ahí los duelos no servían, sí, pero no en grandes escalas, sino que más que los chicos disfruten, jueguen, y ya a los 6 años y medio, ya empezar a posicionarlo y a lo que está hablando usted recién. Y a los 7 años ya están compitiendo y ya empezar a meterle un poquito de orden táctico, de a poco, muy de a poco, ¿no? Pero ya están compitiendo. Hoy los chicos de primera A, por lo menos, están compitiendo a los 7 años. De hecho, yo que jugaba al fútbol, competíamos de los 7 años, ya estábamos compitiendo en cancha grande, 7, 8 años. Pero pienso que ya de los 6 años y cuarto, 6 años y medio, más o menos ya hay que empezar a meterle, inculcarle la parte, aparte del disfrute, que es de lo que se trata, a esa edad, también hay que ya empezar a tener un sentido de pertenencia en el juego, ¿no? En hablarle ya un poquito más de la parte táctica,
en posicionarlo, en ya ubicarlo, cada técnico conociendo al jugador, ya teniéndolo hace un tiempo, viendo si este puede jugar de 4, puede jugar de 3, puede jugar central, si juega de central, porque te dice juega central, y por ahí para el técnico es 9, y bueno, vamos a probarlo de 9, porque para mí es 9, o por ahí es punta, o por ahí es mediocampista. Pero a esa edad yo pienso, ya le vuelvo a repetir, en mi opinión, que más o menos a los 6 años y medio, 7, hay que empezar a meter todo eso de lo que dijo, de lo que estuvo recién hablando usted. Empezar a meterle un poquito más, un poquito más de presión, digamos, en lo que ya a los 9 años tendría que estar un chico ya un poco, un 80, un 70, un 80% formado para lo que viene. Pero esa es la Mi opinión, generalidad. Manolo. Pero esa es la generalidad. Esa es Perfecto. no es, hay excepciones. Dentro de la federal siempre hay excepciones. Y a Sí, veces sí, las excepciones obviamente. marcan o no. Porque ahora, yo no veo por qué se para competir que enseñar. Así, si el niño, vamos a hablar de un niño que usted me está diciendo. El entrenador debe tener el conocimiento de qué enseñar. Primero, todos no aprenden igual. El fútbol es una gran mentira cuando alguien dice, aquí todos somos iguales. Es mentira. Todos no son iguales. No, Porque usted está en un equipo y si está Riquelme, todos no son iguales. Riquelme, no, están todos y Riquelme, por decir un nombre de jugadores que, como jugador, o Bochine, Independiente, o Alonso en River, Maradona en Nápoles. No somos iguales. Y ahí, si usted va trasladando las etapas, va enseñando a resolver situaciones. Eso no quiere decir que usted le vaya a decir al niño parados tácticos, no. Usted al niño, porque aquí habla de los objetivos, aquí marca objetivos, comprender la finalidad del juego, empezar a situarse en el espacio. Ya, para allá atacamos, para acá defendemos. Prioridades, orientar el juego. ¿Cómo lo orientamos? Características, balón y man, juega solo sin referencias especiales. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, tiene que haber una sección al trabajo. Y eso no quiere decir que no compita, pero tiene que competir en sus niveles. Cuando el chico está en una categoría y esa categoría le queda muy pequeña a él, subir, bajar, subir y bajar, subir y bajar. ¿Por qué sube? Porque a él subir, él puede desarrollar algunas cualidades. ¿Qué pasa? Porque llega un momento en que los chicos que están en un equipo superior por edad y tiempo, cosas no le van a salir bien. Entonces, tiene que volver a su categoría para que algunas cosas las pueda ir eh, automatizando perdónenme la expresión, y poder manejar varios argumentos, varias enseñanzas que le permita cuando vuelva arriba mejorar. ¿Me entiende? O sea, no es subir y ya, porque subir ya me quedé. No, no. O sea, y en todo eso está la competición, Pablo, Ceci y chicos. O sea, lo que debe ser el entrenador es saber mirar como hay chicos que así como hay que subirlo, a otros hay que bajarlo. ¿Entiendes? sí. Que jueguen con otro grupo, porque ¿qué pasa? Porque si ellos juegan con un grupo y no les da, usted tiene una posibilidad de que se frustren, porque no resuelve el Manolo, una problema. consulta. Dime.
A mí me pasó que yo tenía un nene que era más chico, y 1 o 2 años más chico, y yo lo tenía en mi categoría. Yo tenía la 2016 y él tenía 1 año y medio menos, ¿viste? Y jugó 3, 4 años conmigo, seguía, ¿viste? Y después me lo bajaron, ¿viste? Pero el nene le sobraba un montón. Es más, lo tengo acá conmigo, recién venimos de Boca y veníamos escuchando todo, ¿viste? Y él venía escuchando. Es más, quiere que abra la cosa porque nos quiere saludar a ustedes. Sí, que cuando termine la charla los saludo a todos, le digo. Pero pasó eso, y viste, en el club. Le digo, está bien, el nene cuando bajó a su categoría, es como que se sentía, le quedaba muy chica la categoría. En ese caso, ¿qué se hace? Porque es como que Está bien, baja el nivel pero, también el nene. Baja el nivel porque está sí, acostumbrado a un nivel allá arriba. pero estamos de acuerdo. Ahí, o sea, yo Pero, digo, como dice Pablo, de mi parecer, yo digo lo que se debe hacer. Ahora, si usted ve que él arriba también resuelve muy similar abajo, tiene esa comodidad, pues yo creo que no necesariamente tiene que bajar, salvo algún partido importante para que se pueda ayudar a ganar algún partido o motivar a los demás chicos. Es otra cosa, porque es Ah, bueno, otro nivel. Manolo, disculpe, Emma, justo sacaste el. Yo estoy pasando ese momento ahora de transición con mi hija. Guadalupe es categoría octava y la subieron 2 categorías, está jugando para sexta. sí. Y está rindiendo con 2 categorías más arriba. O sea, está rindiendo y está rindiendo muy bien. Y te hago un ejemplo para que vos te des cuenta que por ahí este partido pasado que se jugó el domingo este pasado, a ella la bajaron para jugar. Pero ahí también está el tema de que Ah, a veces se baja porque esos 2 años bajó el rendimiento y a veces se baja porque el técnico dice, no, mirá, hoy tengo que reforzar la categoría de ella, entonces la bajo. Y ahí donde por ahí Claro. tiene que el técnico, que es el referente, el líder, esas 2 horas de fútbol, hablarle, decirle, mirá, te voy a bajar por este motivo, porque hoy este partido va a ser un poco más fuerte, va a ser más picante, te necesito que baje. Y también, antes del partido, que vos sabés que a la nena la citan para jugar en las 2 categorías, posiblemente, en la categoría de ella el tiempo entero y en la otra Hay que, categoría, ahí también sí, nos podemos involucrar los padres, claro, fuera ahí del se usa mucho contexto. eso. Entonces, vos tenés que hablar a la nena y decirle, en mi caso, mi hija, ¿no? Decirle, mirá, perfecto. Guada, hoy te bajaron porque realmente tu categoría es esta y no tenés que tener los pies sobre la tierra, que tu categoría es esta. Que vos te suban 2 categorías más arriba porque estés Claro. mejor, porque te vean mejor, no quiere decir que sea mejor que ninguna. Tomamos esa base. Sí, sí, Entonces no, ahí, no, sí quiere decir, Pablo. Lo que pasa es Bueno, que pará, hoy a veces uno limita, que te limita, explico. y cuando el psicólogo les habla eso a ustedes, uno a veces limita, uno a veces le dice, porque es lo que nos decían a nosotros, ¿entiendes? Cuando uno jugaba y le salían las cosas bien, el entrenador, en vez de decirle a uno lo que uno hace ahora, muy bien, Pablo, muy bien, Emma, muy bien, Nico, estuviste bien, porque a veces nosotros nos preocupamos, aún jugando bien nos preocupamos. Entonces, ¿qué pasa? exactamente, Usted llega a un vestuario después del primer tiempo, para hacerlo un ejemplo más natural, y lo que pudo haber vivido Pablo, no sé si alguien más lo pudo haber vivido, usted siente que usted jugó bien, usted siente que usted jugó bien. Entonces, si usted siente que usted jugó bien y llega el entrenador y le empieza a inventar defectos y virtudes al rival para que usted, el mensaje era para que usted no se relaje. Cuando exactamente. algunos lo tomaban así, pero otros decían, pero qué partido está viendo, ¿qué partido está viendo? No puede ser si yo jugué bien. ¿Entiende? Hoy con tanta información que hay. Y a veces al futbolista hay que reconocerle esos esfuerzos. Mire, está bien, Pablo, está bien, pero para que seas mejor, tienes que hacer esto y esto y esto y esto.
porque a veces nos referimos a Pablo como persona y no a Pablo lo que hace. Y ahí tenemos otro error en la comunicación. Un error Ya, grandísimo es ese. Ese es claro, un error grandísimo. ya, porque yo no me puedo referir a alguien, ejemplo, no, es que usted, un gordo como usted no puede jugar, perdóneme la expresión. No, no, un momentico. Digo, si yo sé que él tiene un poquito más de peso que los demás, pues le digo, mira, eh, fulano, llega primero, párate ahí. No, no, no dividas, porque si divides entramos, pierdes. O sea, uno empieza a ayudarlo para que él, dentro de lo que él puede hacer, no sufra. Y así como le decimos a ese muchacho por su exceso de peso, le decimos a un futbolista porque no tiene una técnica adecuada. Hay que ayudarlo y decirle, mire, usted jugó bien y usted, mire, Manolo, eso no le sale bien. Ha intentado un par de veces, pero mire, y le explica en la pizarra, porque hay veces que tiene que explicarle individual, otras veces que es grupal y otras veces que es colectivo. Y el entrenador tiene que saber en el lapso que tiene para poder hablar con los chicos, son 5, 7, 10, 12 minutos, tiene que explicar y ser lo más preciso posible. Dentro de lo que usted va a explicar y dentro del tono, cómo lo va a decir. ¿Entiendes? No lo voy a decir, Pablo, pero otra vez, Manolo, otra vez, Pablo, pero no pasa nada, Pablo. Siempre hiciste con esa, Pablo. No, 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 contigo no sabes nada. No, no, contigo no, no, Pablo, no lo vuelvas a hacer. Tienes que ver, porque ya es una cuestión de Pablo y tú como entrenador. No es una cuestión del compañero, porque la jugada la haces Pablo. ¿Entiendes? Que quiere hacer un Claro, no es caño la- y muestra la no pelota, es- porque tienes que pelear con los demás. No, el problema es hablar con Pablo. Y no hay tiempo de pelear. Se le puede hablar fuerte. Mire, 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 Pablo, pero muestra la pelota. Ahora, si tú quieres hacer un caño o quieres driblar, dribla arriba, que arriba por lo menos te comete una falta o la perdemos y es más largo el tramo y nos podemos recuperar. En cambio, si la perdemos acá y la muestras, le queda con un disparo y vence al portero. ¿Entiendes? Entonces tenemos dificultades. O sea, ya sí, ahora sí, sí, tú empiezas a pelear con Pablo y después que peleas con Pablo, te dice lo que tienes que hacer, pues el tipo tiene un bloqueo. ¿Entiendes? Hasta eso, esa es la adaptación que debe tener el entrenador. Entonces, Claro, y también, perdón, Manolo, pero también ahí está el conocimiento que tengamos nosotros en ver al chico como es. Eso es lo que hablamos al principio de las clases. claro, Estudiarlo, saber cómo reacciona a un grito, cómo reacciona a una palabra buena, claro, cómo claro, reacciona. Entonces, pero para eso tenés que, a esa edad, tenés que saber conocerlo, tenés que estudiarlo, tenés que verlo cómo viene, cómo camina, si después el partido claro, terminó contento, si terminó triste, si es para hablarlo ese mismo día del partido, si es para hablarlo el lunes, si es para hablarlo el martes. O sea, para eso hay que tener esa experiencia o momentos claro, vividos, más que nada, momentos claro, vividos en claro, donde vos no lastimes la parte mental del chico, porque realmente lo arruinás para siempre, con una claro. palabra de más, un grito de más, Y lo uno tiene una matás. buena memoria para cosas malas. Entonces, de las cosas malas se Exactamente. acuerda hasta que uno se muere. Y claro, Pablo me dijo esto y Sí, yo me sí, acuerdo de sí. esto que me dijo y la puta que lo parió y ya el pibe tiene 20 años, capaz está jugando en primero y se Sí, sigue sí, todavía. acordando de que vos le dijiste algo, una palabra que capaz que vos lo querías hacer Sí, para hacerle bien y por una sí, sí, palabra de mal hiciste mal. sí, sí. Es así, es así. Hay que tener Por eso mucho uno tiene. tacto. Sí, 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 tienes razón. Entonces, Emma y tú, Pablo, y los demás, eso ya depende de ustedes. Lo que sí les digo es, siempre se compite, hay que tener competición. La competición no Claro. puede dejarse de un lado. El chico debe entender y debe ustedes, de esa manera que le explicaron, porque que le explicó Pablo a su hija Guadalupe, usted le puede explicar a los chicos, mire, te bajo porque necesito que tú me ayudes. Tú eres bueno, Sí, ¿entiendes? Necesito eso. sí, sí. Necesito que... Y así, así, así. Y no porque le hace falta. A veces el futbolista, porque ahora hay mucha comunicación. Anteriormente no tenía tanta información. Ajá. ¿Algo más sobre el tema? No, no, Ok. yo acá uno de mis jugadores los quiere saludar, Manolo. ¿Puede saludar a todos? ¿Cómo? Claro.
Acá uno de mis jugadores los quiere saludar. Ah, no hay problema, claro. No hay problema, mirá. Que le pongo la cámara así saluda. Hola, hola. Ahí está todo. Hola. Recién venimos de acá, de allá de Seiza, que juegan en Boca todos. Los quería saludar. Ah, Hola tenga cuidado chicos, porque ¿cómo andan? Saludá. Se tilda. el Hola. empresario es Queridos Nico. colores. ¿Cómo El anda? ¿Todo empresario es bien? Nico. Bien. Hola. Sí. Nico se puso feliz. Ay, está Decirle bien. algo, quiero decirle algo que soy de Boca, dale. Sí, Ey, no. pedile la camiseta ya. No, principalmente que estudien Mirá. y se diviertan jugando al fútbol. Pedísela, Edu, mirá. Qué grande, mirá, hermosa. La mejor. Porque el estudio no es para por si lo deja el fútbol. El estudio es para ser mejores en la cancha. Porque mantienen Claro. Exactamente. trabajando la inteligencia. El estudio Siempre hay que para estudio hacer mejor en primero. la cancha. Bueno, Saludos ahí gente, Bien. para, saludos Ok. ahí para dale, Pablito, saluda a mi todos, acá profe. saluda, Gerardo. Chao. Chao, Ok. chicos, suerte. Allá. Hasta luego. Hoy. Entre los 10 y 11 años, el aprendizaje debe seguir siendo progresivo, no solo en la lógica del juego, en reglamento, en controlar actitudes que proporcionen el juego, como puede ser saber ganar, empatar o perder. Hay una serie de factores a tener en cuenta para la enseñanza en esta fase. Conocer los aspectos conceptuales simples que en esta etapa el niño ya empieza a comprender y proceder a explicar situaciones de juego como ser efectivo. Todo jugador debe conocer todos los aspectos del deporte, comprender el juego y tomar decisiones acertadas para resolver situaciones. Para tratar de llegar a esto, hay que enfocar la enseñanza con una mirada desde lo táctico. La misma puede resultar más difícil, es más trabajoso, más lento, pero el aprendizaje en comprensión del juego es mucho más sólido. Esta es una edad idónea para comenzar el proceso formativo desde los conceptos más simples y para conocer las primeras nociones básicas de aspectos tácticos como se detallan en el cuadro. El niño está en la etapa, el niño de esta etapa es capaz de asimilar las técnicas básicas para proceder en diferentes situaciones de juego. Posee una gran capacidad de interiorizar, por lo que habrá que estar pendientes de que no automatice herramientas técnicas o acciones de una manera errónea. Ahí en esto había un principio hace muchísimos años cubano, de los metodólogos cubanos, que decían que un gesto mal aprendido en competición ocasiona daños irreversibles. Y con los años y con las investigaciones se da que uno puede desaprender el movimiento y aprender cosas nuevas. Hay que desaprender. El filósofo de ustedes, al cual yo sigo mucho, seguí mucho vida, él decía, hay una escuela para desaprender. Ya, él lo decía hace muchísimos años, como una ironía, que resulta de que existe. Ustedes aprenden el movimiento. Y lo otro que les quería comentar es que eh, las edades, recuerden que son dos. La cronológica, que es el tiempo, y la biológica, que es incremento, desarrollo y maduración de los órganos. Y todos no maduran igual. Les recuerdo, hay niños de 10 que tienen cosas de 13 y hay niños tienen cosas de 13 o tienen cosas de 7 y tienen cosas de 10. Los que son padres se pueden dar cuenta más rápidamente por la actitud que tienen sus hijos en esas edades. Así pasa con todos los niños. Ajá. Objetivos: conservar el balón, progresar con el balón, recuperar el balón, meter gol, puntos de remate, sentido colectivo del juego. Y aquí estamos un poquito de 10 a 11 años. Contenido: avanzar, superar adversarios, conservar el balón, finalizar. Prioridades: enfrentamientos en igualdad. Características: pierde orden con facilidad, les cuesta asociarse. Son, son chicos que en esas edades, por supuesto, de que ahí está el individualismo del chamo, del chico, está... ¿Por qué? Porque la pelota ya empieza a darse cuenta de que el juego no todo el tiempo tiene que tener la pelota. Es un bendito juego sin pelota. Entonces,
esos movimientos se entrenan, muchos contactos con la pelota para que él en un partido le correspondan de acuerdo a la edad y el tiempo, le correspondan 1 o 2 minutos con la pelota en los pies. Pero que ese 1 o 2 minutos en los pies o 3 minutos en los pies con la pelota, que puede traducir 30, 40 pases, esos 30, 40 pases, que él dé por lo menos un porcentaje alto de pases efectivos. Por eso se automatiza el pase. Y son cosas que ahora se entrenan muy poco. Y con correr no vas a adquirir la técnica. ¿Entiendes? Sí es verdad que se necesita resistencia para poder soportar un partido de fútbol, pero se necesita también saber tocar la pelota. Quien sabe jugar con la pelota y entiende el juego, ahorra energía. Por eso se dice que el pressing no es una acción desgastante físicamente, es una acción que ahorra energía, porque si lo haces adecuadamente y en el momento indicado, pues lógicamente de que no vas a correr todo. Me remito a las pruebas del Barcelona de Guardiola, la selección española. Bien, juegan en bloque corto, jugaban en bloque corto. De todos esos aspectos hoy no va a cambiar. Entonces, hay un filósofo portugués, Sergio Vieira, que habla sobre el pianista. Dice que un pianista no necesita darle tantas vueltas al piano para agarrar una resistencia. Un pianista entrena tocando el piano. Un tenista entrena con la raqueta. Un nadador entrena en la pileta. ¿Bien? ¿Y por qué el fútbol entrena sin pelota? Encima que la tienen poco, lo van a dejar tanto. Como diría Pablo, es una opinión particular. Ok. Entre los 12 y 15 años entramos en una etapa en la que el jugador va adquiriendo conceptos que le va especializando para desarrollar sus características en una zona del campo en concreto. Va definiendo su posición, debe seguir viviendo numerosas aprendizajes, aunque las exigencias y el rigor va aumentando. La aparición del pensamiento formal hace que puedan aceptar otro tipo de exigencias. Se preocupa mucho por la forma correcta en cuanto a la motricidad, desarrollo de las técnicas, así como de la comprensión de situaciones. En esta etapa el aprendizaje debería pasar por afianzar el conocimiento de su puesto dentro del equipo, ya que es ahora donde deciden acomodarse a unos solo de acuerdo a sus posibilidades en el manejo de las técnicas, adecuándose a su capacidad biomecánica. ¿Sabe a qué se refiere cuando hablan de biomecánica? No, profe, ¿No yo no. sabe? Ah, No se escuchó, perdón, justo se me cortó. son ustedes uno. Y tiene razón. A veces yo hablo y no se escucha. Y No, yo como estoy no en la calle, pregunto, perdón por eso. está bien. Biomecánica. No, Vida. Mecánica, vida. movimiento. Mecánicas de movimiento, que traduce kinesiología. ¿Quiénes estudian el Ok. movimiento? Por tanto, empezamos a desarrollar el conocimiento de la posición desde un punto de vista táctico, enseñando al jugador las acciones, posicionamientos adecuados en cada una de las fases que se dan en el juego. Si no poseen una buena mecánica, perfiles de correr, gasta más energía. El detener el juego para analizar errores cometidos, practicando correcciones y luego volver al juego para poner en práctica estas mejoras es una de las fases de la comprensión de la lógica interna para el desarrollo de los conocimientos de manera inmediata. Se va camino hacia la especialización con cada componente del grupo. A partir de los 16 años se utilizan métodos más complejos de entrenamiento. Se busca el trabajo específico de la posición adecuada para cada jugador. Conocen el juego real en profundidad, gran parte de situaciones. Se eleva el nivel intelectual y la capacidad comprensiva. El jugador se interesa por observar, se exige mayor rendimiento, se especializa la función elegida, se pone mayor énfasis en el desarrollo de la lógica del juego, empieza a ocupar
gran parte de los entrenamientos, acciones como ocupación de espacio, subidas de los marcadores y laterales, salidas de los centrales, de procesos defensivos, sin perder de las líneas para fijar referencias, acciones de vigilancia. Se pretende que estos jóvenes futbolistas comiencen su propia valoración en el desempeño dentro del colectivo y afiancen su capacidad de decidir acciones para el juego en equipo. Ya estamos en etapa competitiva. La práctica del juego con los duelos hombre a hombre es muy importante. El uno contra uno es fundamental para aplicar el desequilibrio individual. En esta etapa de rendimiento máximo se continúa progresando hacia el ajuste del dominio que tiene de su puesto específico. El paso por las etapas anteriores le dio un conocimiento del juego y de sus funciones comprendidas en todos sus aspectos, como ejemplo la aplicación correcta del posicionamiento en función del equipo, ya sea tanto ataque como en defensa, que es el esquema de juego. El aprendizaje no termina aquí, tendrá que adaptarse con sus cualidades, su capacidad de estilo y exigencia a nivel de máxima exigencia, sobre todo en el control de las actitudes real, de alto rigor de ejecución en cuanto a velocidad y calidad. Ahí hay un tema que sería interesante que ustedes lo analizaran, ¿no? Y tomaran en cuenta. ¿Cuál es? En divisiones menores no podemos crear especialidades. Ejemplo, yo estoy ahorita trabajando con chicos de 2017, 2018, 2016, hasta 2015. Y ellos en cada entrenamiento reconocen varias posiciones. Es más, tenemos entrenamientos donde ellos inician, como no hemos tenido la posibilidad de tener un especialista, un portero, cuando viene uno, pues lo utilizamos, pero el resto todos pasan por portero, por laterales, por mediocampistas, por extremos, y cada 5 o determinado tiempo van rotando. ¿Para qué? Para que ellos se vayan sintiendo dónde pueden jugar y puedan conocer todas las posiciones. Bien, ya a medida que van creciendo, se le va generando la especialidad, y se le va trabajando en ella. O sea, si ya elegimos caso de portero, si ya elegimos a un lateral, que puede ser lateral extremo o volante, ya sabemos que él puede jugar esa posición. Todos esos aspectos lo van especializando. Y ahí salen los futbolistas completos. Lo que sucede es que a veces el futbolista tiene un talento, como es el caso de los chicos que suben y no bajan, porque si resuelven problemas arriba y van avanzando, pues no tienen necesidad para bajar. Bien, solamente cuando se ganan un partido, por decir un ejemplo. De todos esos aspectos, nosotros como entrenadores los tenemos que conocer para sacar ventaja de eso. Bien, objetivos: coordinación y organización táctica en ataque y defensa entre los miembros del equipo, consolidar el juego sin balón, profundizar en las jugadas de estrategia, comprender sistemas, contenidos, todos los contenidos, recursos tácticos, consolidación de conceptos, prioridades, igualdad, superioridad numérica, inferioridad. Características: comprensión del juego, juegos de posición, en equilibrio y funciones. Aquí tenemos un cuadro que habla iniciación, preparación, desarrollo y rendimiento. De 6 a 9 años, juegos, experiencias, riqueza. De 10 a 11 años, primeros conceptos y contenidos tácticos. De 12 a 15 años, especialización, comprensión táctica y de su función. Rendimiento, más de 16 años, rendimiento, rigor táctico, funciones definidas. Aquí objetivos tácticos en la edad de 6 años, comprender la finalidad del juego. 7, empezar a situarse del espacio. 8, direccionar el ataque. En 9, tiene situaciones improvisadas, sin ofrecer soluciones, conservar el balón, progresar con el balón, recuperar el balón. 10, meter gol, puntos de remate y sentido colectivo del juego. 11, duelos en igualdad, conservar el balón. 12, diferentes formas de progreso. 13, amplitud y reducción de espacios, finalización variada. 14,
duelos en igualdad e inferioridad. 15. Coordinación y organización táctica en ataque y en defensa entre los jugadores del equipo. Consolidar el juego sin valor. 16. Estrategias, comprender sistemas de juego. Y aquí está un gráfico, que ustedes lo deben tener ya, gráfico, que habla. Proceso táctico, experiencia sin contenido táctico específico, más conceptos teóricos, más conceptos tácticos, más experiencia de contenido táctico. Ese es más o menos la clase de hoy. Si algo tiene opinión sobre algo, algún tema, estoy a su disposición. Como es, ya estamos por terminar, se quieren ir. Estamos todo hacia acá. ¿No? Por mí estamos perfectos. Ah, ok. Ok. Quedamos Recuerden poquito. que. Quedamos poco, digo. Bueno, recuerden que les queda la opción. Recuerden que les queda la opción de llamarme, ¿no? El programa ese que había en Venezuela, ¿Quién quiere ser millonario? Creo que aquí también lo hubo. Tienen la opción de un comodín, me llaman y discutimos el tema, lo que ustedes pretendan. Por lo general, las mañanas no hago muchas actividades, ¿entiendes? Solamente preparo material, tanto para ustedes como para el segundo año, y material para la escuela, para lo que tengo que hacer. Entonces, si no hay más preguntas, no, que tengan un buen fin de chicos. Nos vemos el día martes. El día lunes les paso material a Ceci. Trataremos de enlazar un tema con lo que vimos para que quede más claro. Y bueno, de ahí vamos viendo todos los aspectos. Espero que hasta este momento nuestra información les haya llegado y sea de lo que ustedes necesitan para hacer su trabajo. El perro sí me entendió. Está respondiendo. Ya, no hay problema. Me tiene loca. Bueno, Es algo especial. Los animalitos acá es algo especial. En algún momento les cuento una anécdota. Cuando nos juntemos y tengamos un poquito, unos vinos más o menos, les cuento una anécdota que me sucedió en su país bueno, Dale. buenísimo. con los perros. Bueno, cuídense. Bueno, Buen bueno, fin Abrazo de. grande. Buen fin de. gracias. Chao, Cualquier muchachos. cosa estoy a su disposición. Chao. Gracias, Manolo. Hasta luego. Chao. Chao.